¿Qué tan frío es Nueva York en invierno? ¿Es tanto como dicen? ¿Cuándo empieza a nevar en New York? ¿Cómo vestirse para el invierno en Nueva York? La respuesta a estas y a otras muchas preguntas te las resuelvo hoy. Lo primero, las fechas. El invierno comprende desde el 21 de diciembre hasta el 21 de marzo. Y por cierto, si vas a viajar a Nueva York en invierno, en mi web tienes una guía del invierno en Nueva York donde comparto contigo todas las actividades y eventos que no te puedes perder en estas fechas. Y además también tienes otra guía donde por orden y paso a paso te explico cómo organizar tu viaje a Nueva York y todo lo que debes tener en cuenta. ¿Qué tan frío es Nueva York en invierno? ¿Es tanto como dicen? Yo soy friolera, muy friolera. Soy de esas personas que en invierno duerme con la calefacción encendida de la habitación, con un nórdico extra cálido donde podrían criarse pollitos, un pijama de franela, calcetines, etc. Y hasta en ocasiones un gato en mis pies. Creo que ha quedado claro que soy friolera y aún así el frío nunca ha sido algo que me haya hecho cambiar mis planes. He estado en pleno mes de febrero en la Laponia finlandesa, sí, charlando con Papá Noel, vestida como una cebolleta y con ropa térmica, y además suelo esquiar en invierno. Así que repito, soy friolera, pero el frío no es un problema para mí. Lo prefiero 1000 veces al verano. Cuando hace calor no te quitas el calor de encima ni en broma. Sin embargo, el frío, con un buen abrigo, está todo listo. Y en resumen, no es que haga frío, es que hay que llevar un buen abrigo. ¿Es insoportable el frío? Insisto, no. Hay días de todo como en todos los países. Nueva York no es Groenlandia y hay millones de personas viviendo y trabajando. La ciudad no se detiene porque es invierno. La vida sigue exactamente igual. Hoy, por ejemplo, diciembre, 12 grados, para que os hagáis una idea. ¿Y qué tan frío es Nueva York en diciembre? No sabes la de personas que me han llegado a decir, me han dicho que es tremendo New York en diciembre, y quizás esa persona que lo dijo viajó una vez y pilló una semana muy fría. Yo, por ejemplo, esto ya lo sabes, he viajado muchísimas veces a New York en diciembre y ahora mismo, como te estaba diciendo, estoy aquí en diciembre, está lloviendo, por eso estoy grabando este vídeo de manera improvisada. ¿Y sabes lo que es realmente molesto de viajar en estas fechas en diciembre? Las riadas de turistas, no el frío. Hay tanta gente para esas fechas que el frío para mí al menos es totalmente secundario. Para que te hagas una idea, en diciembre las temperaturas rondan entre los 7 a 0 grados, en enero entre los 4 y -3 y en febrero entre los 6 y a -2. ¿Y las nevadas? ¿Cuándo empieza a nevar en New York? Mira, no sé, quizás yo soy algo rara, pero no hay nada más bonito que tu viaje coincida con una super nevada en Nueva York. Para mí es un regalo divino. Sí que es cierto que una vez la nevada pasa, el caminar por las calles de Nueva York se hace algo complicado. Y eso que los servicios de mantenimiento se afanan en recuperar la normalidad porque, como digo, aquí viven muchos millones de personas. Y bueno, luego está el aspecto que queda en las calles con la nieve dura y sucia, etc. Y eso no tiene nada atractivo. Así que es una lotería y a no ser que tengas capacidades especiales, absolutamente nadie en el mundo te va a poder responder a esa pregunta. Es imposible de predecir cuándo va a nevar en New York con más de 5 o 7 días de antelación. Puede nevar en Nueva York, sí, pero en la mayoría de ocasiones va a ser algo anecdótico que no llegará mucho. En realidad, estos últimos años está nevando mucho menos. En 2023 no cayó ninguna nevada importante, algo que no ocurría desde hacía más de 50 años. Y en 2024, y después de 2 años de nevadas anecdóticas, cayeron 8 centímetros el 13 de febrero y 5 centímetros el 17 de febrero, aún muy por debajo de las nevadas de años anteriores. Así que menos en diciembre, que es temporada alta porque es Navidad, enero y febrero es la época perfecta para viajar a Nueva York y ahorrar un montón de dinero, ya que tanto los hoteles como los vuelos son mucho más económicos con respecto a otras fechas. E insisto, si llevas buen abrigo, el frío, créeme, no será un problema. Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, estos días que estoy aquí en Nueva York he estado grabando por las calles de la ciudad para que vieras que por la calle hay gente, mucha, que nadie se esconde por el frío, pero sobre todo quería que vieras cómo van vestidos, el tipo de abrigo que llevan, el calzado y también los accesorios. Como decía antes, la vida en Nueva York sigue independientemente de la época del año que sea.
materia. ¿Qué ropa llevo en mi maleta para viajar a Nueva York en invierno? Empezamos por el principio, el abrigo. Mi recomendación es que traigas un abrigo que tenga un largo por la rodilla, impermeable y ajustado al cuerpo para que no pase el aire. Y este abrigo que ves es el más utilizado por mujeres y niños en Nueva York. Hasta las presentadoras de la televisión lo llevan, así que tiene que ser súper calentito y quien lo tiene me lo confirma. En mi caso, en 2020 encontré un abrigo en Zara que era impermeable y que, según indicaba en la descripción, era resistente hasta menos 25 grados. Era, la verdad, perfecto. Y si te soy sincera, desconfié porque para que un abrigo abrigue es importante que esté bien pegado al cuerpo y así pueda impedir que el aire circule libremente. Además, no pesaba nada, es muy fino mi abrigo y tampoco es común encontrar en Zara un abrigo de esas características por 69 euros nada más. Pero bueno, aún así en aquel momento me la jugué, me lo llevé y pensé que si me equivocaba y pasaba frío cuando venía aquí a Nueva York, pues bueno, pues estaba en la ciudad de las compras. Y bueno, sorprendentemente se ha convertido en el abrigo con el que menos frío he pasado jamás. Tengo, siempre que me lo pongo, un microclima debajo que ni tan siquiera necesito llevar térmicas ni nada semejante. En realidad, solamente voy con una camiseta como esta. Para partes de abajo no hace falta que te diga pantalones o leggings. Si eres especialmente friolero, te recomiendo los térmicos de Uniqlo. Puedes comprar online o en las tiendas que tienen en Nueva York. Yo personalmente, como te decía, no utilizo térmicas y únicamente llevo tejanos o leggings. A fecha de hoy, yo de verdad no he pasado frío ni he echado en falta nada más. Sí que es cierto que en Primark encontré unos leggings de pelito largo que me compré porque quería ir cómoda. Al final, no solo resultaron ser muy cómodos, sino que también son súper calentitos porque no traspasa nada de aire. Para el calzado lo he probado todo, créeme, porque creo que para mí el calzado, para mí, para todo el mundo, para el invierno además, es lo más complicado porque al menos yo camino aquí entre 15 y 20 kilómetros a diario y necesito que sea muy cómodo. Mis deportivas de cabecera son exactamente las mismas los 365 días del año. Siempre vienen conmigo las Skechers, menos en esta ocasión que pensaba las tenía en casa, no las tenía y he optado por un plan B que me va fatal. Pero bueno, aparte de eso, y para invierno, sobre todo si he revisado la previsión y he visto que van a ser días muy fríos, me traigo estas botas que son una pasada. Son impermeables, calientes, cómodas, antideslizantes y son una maravilla. Te lo dejo todo enlazado bajo el vídeo. Y faltan los complementos. Importante, un gorro para que el calor no se escape por la cabeza. Guantes con forro interior. Una buena bufanda. Orejeras si sueles tener frío en las orejas y a ser posible de color rosa. Y unos calentadores de manos si eres muy friolero. Y si calculas mal y te falta algo, que no cunda el pánico. Aquí están súper acostumbrados al frío en invierno y en las tiendas vas a encontrar de todo lo que necesites y más, por lo que te va a ser más fácil encontrarlo aquí que en casa. Pásate por Macy's o Uniqlo, por ejemplo, y problema resuelto. Y el resto de mi maleta para Nueva York, lo habitual. Ropa cómoda y básica. Partes de arriba, jerseys o camisetas como prenda única. Por ejemplo, llevo solamente esto debajo del abrigo y nada más. Partes de abajo, vaqueros o leggings con pelito. No llevo ropa térmica, como antes te decía, lo que sí que llevo es un muy buen abrigo. Llevo organizadores de equipaje para que me sea más fácil encontrarlo todo. En el neceser lo básico, champú, peine, etc. El adaptador de la luz, muy importante, y una mochila para el día a día. Y nada más, perdón por este set improvisado por el desorden que tengo aquí detrás, pero estaba lloviendo y qué mejor día que hoy para aprovechar y grabaros este vídeo que tantas veces me habéis pedido. Ya lo sabéis, cualquier consulta me la dejáis en comentarios que encantado os contesto. ¡Hasta luego!